evitar estos errores. Entonces, llevar un control mensual de la rentabilidad y el flujo de caja por separado. El flujo de caja nosotros lo vemos en el cash flow statement y la rentabilidad en el income statement o profit and loss. Se supone que cada persona que tiene un contador o una persona que le hace el bookkeeping debería recibir mensualmente estos estados junto con el balance sheet con un informe, o sea, no solo que te lo den y ya, y como resuelve tú, no. Se supone que tienen que darte un análisis, decirte, mira, esta es tu rentabilidad bajó o no bajó, por qué, tu flujo de caja está positivo, tu flujo de caja está negativo, esto tú tienes que mejorarlo. O sea, ese es el control real de las finanzas, porque tú no haces nada con que una persona te registre tus números y tú ni te enteres de qué está pasando. Y eso pasa muchísimo. De hecho, cuando nosotros empezamos a idear hacer esta serie de talleres, es porque vemos con la mayoría de los dueños de negocios con los que nosotros trabajamos que simplemente tienen a alguien que le hace bookkeeping para pagar los taxes, pero no tienen ni idea de mensualmente cómo están sus números. Si la cuenta está Exactamente. positiva, negativa, no saben, no saben nada. Y después, como decía Periandra, cuando llega la época de pagar taxes, no saben por qué no tienen dinero, cómo se lo comieron. eh, y, Exactamente. Y van, por ejemplo, van muchas veces al banco a tomar préstamos y cuando el banquero le pregunta, no saben nada. O sea, no dicen, no, yo no sé. Llaman a la persona que le hace la contabilidad y esa persona tampoco sabe explicar o dice, en casos que conozco, cuando han llamado a esos bookkeepers, contadores, le dicen, no, yo solo registro lo que esa persona me pasa. Entonces, esa no debería ser el fin, o sea, el fin debe ser que la contabilidad y la finanza son para tú conocer tu empresa y tú mejorarla. Si es simplemente para hacer registro, eso no tiene sentido. Analizar los márgenes por línea de producto o servicio, como comenté ahorita, tú puedes tener un producto que sea muy vendido, pero no necesariamente sea rentable. Entonces es importante, a veces nosotros queremos vender una gran cantidad de productos o una gran cantidad de servicios simplemente para hacer un mercado más grande, pero eso no necesariamente significa que vamos a ser más rentables. Entonces es importante conocer al detalle cuánto me cuesta producir este producto o servicio. En cuanto yo lo vendo, que la diferencia es mi margen de ganancia. Entonces ahí yo puedo saber más o menos qué producto es rentable y qué no. Pero aparte de eso, yo tengo que considerar todos los gastos administrativos y de venta que tengo adicionalmente para saber realmente si me está dejando ganancia. Implementar un sistema contable confiable y actualizado. Hay una infinidad de sistemas contables súper económicos. Y mm, si muchas veces nosotros no nos pesa gastar 100, 200, $500 en cualquier cosa que tal vez no es importante. O sea, estos sistemas empiezan en, por ejemplo, QuickBooks, que es el que yo suelo utilizar más porque para mí es uno de los más completos. Empieza, me parecen $25 al mes para un usuario. Y ahí tú tienes tus estados, tienes tus registros, pero tiene que ser una persona que sepa de contabilidad para que te categorice todas las cuentas correctamente, porque tampoco es que vamos a empezar a registrar de manera robótica sin categorizar. O sea, las cuentas contables tienen unas numeraciones del 1 al 8 donde se agrupan dependiendo del tipo de ingreso, costo, gasto, activo, pasivo, capital. Entonces, hay que conocer bien esa parte para hacerlo de manera correcta. Proyectar un flujo de caja de 30, 60 y 90 días. Y esto es sencillo, porque un flujo de caja proyectado, lo que tú vas a poner es cuándo tú pretendes cobrar o vender y que sea cash, o sea, que tú lo vas a recibir, no ventas a crédito, no, cuánto tú vas a recibir y cuánto tú vas a pagar. Entonces ahí más o menos tú puedes ver realmente cuál es tu necesidad de efectivo si tus ventas o tus ingresos no cubren esa parte. Y consultar regularmente tus estados financieros con un experto. Esto es importante. O sea, si nosotros queremos crecer como empresario, nosotros tenemos que saber cómo está nuestra empresa. A veces tenemos una cantidad de costos y gastos innecesarios que nos comen todo y decimos, pero no me quedó dinero, pero no sabemos por qué. Entonces le voy a poner un ejemplo práctico de María, que tiene un negocio de catering.
En diciembre tuvo un evento grande y facturó $20,000. Después de cubrir todos los costos, personal, comida, transporte, le quedó una ganancia de $7,000. Una ganancia contable de $7,000. La rentabilidad, su margen fue bueno porque ganó dinero, pero su flujo de caja no, porque el cliente solamente le pagó el 30% por adelantado y el resto se lo va a pagar en febrero. Entonces, aunque María tuvo una ganancia contable de $7,000 en diciembre, tiene un flujo de caja negativo porque ella no recibió los $20,000 completos. Entonces, en enero, María no tenía dinero para cubrir la nómina ni para comprar insumos nuevos para sus pedidos porque no recibió ese dinero. Entonces, esa es la importancia de entender qué es la rentabilidad y qué es el flujo de caja. Las dos tienen que ir alineadas. O sea, yo no puedo manejar una empresa correctamente si una de las dos es incorrecta, si el flujo de caja es negativo, como en este caso, porque entonces voy a tener que endeudarme para poder cubrir mis necesidades. Y eso obviamente va a aumentar mis gastos porque voy a tener gastos de intereses y ese tipo de cosas. Entonces, aquí le voy a hablar de dos herramientas clave para manejar todo esto, que es el forecast y el presupuesto. Ya Jennifer nos habló un poquito más anteriormente del presupuesto personal y básicamente es lo mismo, porque un presupuesto en términos contables es un plan financiero que define metas y límites para un periodo normal, normalmente un año, pero en un lenguaje más simple, un presupuesto es simplemente una estimación en base a mi histórico o en base a ciertas proyecciones. Hay diferentes tipos de presupuesto que no lo voy a abarcar ahora, pero más o menos, o sea, eh, tú tomas, el más común es tomar el histórico, ya cuando tú tienes un historial, ¿verdad? En base a tu histórico, con algunas proyecciones de inflación o crecimiento, tú proyectas lo que tú quieres lograr, ingresos, costos, gastos y listas así todos tus costos fijos, renta o mortgage, empleados, marketing, etcétera. Entonces, esto te permite controlar ingresos y gastos con metas definidas, porque los presupuestos se utilizan para tú lograr un objetivo. O sea, tu objetivo es crecer un 30%. Entonces, eso tú vas a proyectar en el presupuesto y tú vas a definir esas metas para tú poder lograrlo. El presupuesto es normalmente rígido. O sea, tú puedes hacer variaciones porque tienes que hacer un seguimiento constante. Pero el presupuesto no, tú no lo puedes estar variando todos los días, por ejemplo. En cambio, el forecast o proyección es una estimación actualizada que proyecta lo que probablemente pasará según los resultados recientes, pero esto se basa en la entrada y salida de dinero. Como yo decía, tú tienes unas cuentas por cobrar de $5,000 y normalmente vende cash 5,000 más y tú estimas que tú vas a cobrar esos $5,000 el mes que viene. Entonces tú ahí proyectas lo que tú vas a recibir realmente en efectivo y lo que tú vas a pagar en efectivo. Mientras que el presupuesto, tú proyectas ventas, sin importar si son a crédito o al contado. Igualmente con gastos, porque tenemos gastos que a veces son también a crédito. Entonces tú, no, tú proyectas montos, sería más global, o sea, que te incluyen cuentas por cobrar y por pagar. Mientras que en el forecast es lo que realmente tú vas a sacar de efectivo. El forecast es muy flexible, se actualiza semanal o mensualmente. O sea, yo conozco muchas empresas que lo actualizan semanalmente porque tienen un gran movimiento, pero cuando es una empresa que tal vez no tiene tanto movimiento, puede hacerlo de manera mensual. Y entonces, ¿cuál deberíamos usar? Realmente el presupuesto te ayuda a tener una meta clara y una estructura financiera. El forecast o proyección te ayuda a ajustarte a la realidad y anticipar desviaciones. Pero realmente no hay uno mejor que otro. Lo ideal es que usemos ambos, porque hacemos un presupuesto al inicio del año donde lo vamos siguiendo, vamos monitoreando a ver qué tanto lo hemos cumplido y hacemos un forecast cada mes
para saber con qué cantidad de dinero realmente contamos y qué decisiones podemos tomar. ¿Cómo prepararte para crecer con orden? Entonces, antes de escalar, nosotros debemos asegurarnos de tener un flujo de caja positivo y predecible. ¿Y esto qué significa? Que todos los meses yo esté generando el dinero suficiente, o sea, yo esté recibiendo en efectivo el dinero suficiente para cubrir todas mis obligaciones de pago y que me quede dinero en mi cuenta de banco. Y que tú sepas que mes a mes eso es así, o sea, tú vas a predecir que mes a mes tú vas a tener ese ingreso positivo. Procesos claros y repetibles. Aunque seamos empresas pequeñas, es importante tener los procesos escritos establecidos. A veces pensamos que nosotros no necesitamos manuales de políticas y procedimientos porque somos empresas pequeñas, pero hay que establecerlo. Tú tienes que tener un proceso de cuentas por cobrar, que para mí es el más importante, definido, que cuando tú vendes a crédito, principalmente para los que vendemos servicios, tú establezcas esos límites de crédito, los días de crédito, qué pasa si esa persona no me paga, le cargo mora, cuántos días lo mando a collection, o sea, tienes que establecer los procesos, no importa que seas una empresa pequeña, porque eso es lo que va a hacer la diferencia y te va a ayudar a convertirte en una empresa más grande, el ser organizado. No importa de verdad que tal vez tengamos una casetita de vender dulce o que simplemente vendamos cursos online o que demos charlas. O sea, es importante tener esos procesos establecidos. Conocimiento de tus costos y márgenes. Otra cosa súper importante. Si nosotros no conocemos en qué gastamos nuestro dinero, entonces no vamos a progresar. En algunas revisiones que yo he hecho de algunos clientes, encontramos membresías principalmente. Una cantidad de membresías que me dicen, oh my God, yo no sé qué es eso. Y cuando yo me suscribí, cuando tuve, tienen 500,000 dólares mensual en membresías de cosas que ni siquiera saben que la usan. O por ejemplo, le compran, venden algún producto y los materiales se lo compran a Juan, porque Juan es su amigo, pero Pedro lo tiene más económico. Entonces, ¿de dónde Pedro? Porque al final es un negocio y tú lo que quieres es aumentar tus márgenes, aumentar tu rentabilidad. Entonces, es importante conocer tus costos y conocer cuáles son tus márgenes de ganancia. Un equipo mínimo bien capacitado. No importa que tú tengas 2 personas, que tú tengas 50. Lo importante es que tú la capacites, que esa persona se involucren, sientan que son parte de la empresa y hagan lo mejor de sí. Porque si tú tienes unos empleados desanimados, sin ánimo de trabajar, que no le importa lo que está haciendo, entonces tu empresa va a sufrir las consecuencias. Y tener una meta financiera clara. ¿Cuándo tú quieres crecer? ¿Cuánto tú quieres que sea tu margen de utilidad? ¿Te quieres expandir el próximo año? Se necesita hacer una planificación financiera y tú necesitas saber, así como decía Jennifer ahorita, o sea, la planificación financiera no es solamente para las personas. Tú tienes que poner esa meta y decir, yo quiero lograr esto, yo quiero lograr esto un año, a 3 y a 5 y definir esos pasos, esos objetivos que tú tienes, y qué paso tú vas a dar para llegar a esa meta y ponerlo por escrito y empezar a hacer un checklist y ya, hoy yo voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello, pero tienes que hacerlo porque si no, entonces siempre te vas a quedar en el mismo lugar. Escalar no es solo vender más, es sostener el crecimiento sin perder el control, porque como hace un ratico mencionaba de vender más, el tema de vender descontroladamente también te puede afectar. Entonces hay que saber, hay que ser estratégicos con nuestros negocios. Y aquí les dejo una frase. Las decisiones que no se calculan se pagan. Aprende a mirar tus números antes de moverte.